Historias de la región desde la actualidad, el análisis y la diversidad cultural. Esto es Voces PDM. En San Vicente del Caguán comienzan a recordar los 10 años del fin de la zona de distensión, pero no hay nada que celebrar. La desaparición forzada fue uno de los delitos más crueles cometidos durante el conflicto armado. Los paramilitares cometieron la masacre de Mapiripán. Colombia es el país del realismo mágico de Gabriel García Márquez, un lugar donde la delgada línea entre la ficción y la realidad se desdibuja constantemente. Hace más de 50 años sus habitantes reciben en las puertas de sus hogares la violencia, puesto que el conflicto armado interno ha alcanzado tal magnitud que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas estima que los desaparecidos a nivel nacional son aproximadamente 120.000 personas. La vida detrás de los que se llevaron. Esto es el telón de la desaparición entre la memoria y la búsqueda. Mi nombre es Carol Villalobos. Bienvenidos. Entonces un día me llamaron y me dijeron que pilas porque me iban a reclutar los muchachos. Quedamos en medio de un enfrentamiento llegando a Piñalito, Meta, entre la guerrilla y el ejército. Ahí nos tuvieron todo el día. Cuando por último se formó otra vez la balacera del chofer del carro donde veníamos, dijo vámonos porque acá nos van a matar. A uno le duele es cómo se lo llevaron y cómo lo destruyeron. Los fragmentos que acaban de escuchar son parte de los relatos de Imelda Ariza, Gladys Montilla y Lilia Bonilla, madres víctimas del conflicto armado que buscan a sus familiares desaparecidos en el departamento del Meta. Adela Caterín Higuera Girón, coordinadora territorial Meta de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, afirmó en el programa Noctámbulos que la situación actual del departamento es preocupante. Estimamos que hay alrededor de 11.000 a 12.000 personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. Solamente en las dictaduras del Cono Sur, en los países de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, se produjeron alrededor de 13.000 personas dadas por desaparecidas. Esto es casi la misma cantidad de personas que se están buscando solo en un departamento, que es el Meta. Teniendo en cuenta lo que mencionaba Adela, en este punto es imprescindible aclarar el concepto de desaparición forzada. Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la desaparición forzada de personas se entenderá como la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de la libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado. Pero en el caso de Gladys, Imelda y Lilia, la desaparición de sus hijos las llevó a convertirse en investigadoras y a que cada una de ellas integrara respectivamente los colectivos teatrales El Tente, Las Corocoras y Las Cayenas. Para Nidia Mancera, el teatro se ha convertido en una manera de llevar un mensaje más claro y seguro a todo el pueblo. Además, Lilia Bonilla argumenta que expresarse en el escenario se volvió una herramienta para canalizar emociones. La gente decía, está bueno, están bien, ¿no? Alivia un poquito el dolor que uno tiene en ese momento. Por su parte, Magdalena Robles, en medio de la obra de Las Corocoras, envía mensajes para las futuras generaciones. Yo me siento contenta porque sé que estoy tratando de hacer algo por otras personas, por otros niños, por otra juventud, para que no se repita la historia. La mayoría de ellas
cuenta con nociones básicas sobre el teatro, pero su misma historia y dolor las llevó a reconstruirse como actrices naturales para preservar la memoria de un departamento que desde su colonización se marcó con la huella de la violencia. Alberto Vaquero Nariño, economista, escritor e historiador llanero, explica que la Caja Agraria, el proyecto de reforma agraria y el conflicto bipartidista influyeron en eso. Y ese proyecto de reforma agraria es nada menos que abrir todas las trochas de penetración hacia la Sierra de la Macarena, que son todas las trochas que hay de entrada hacia la Sierra de la Macarena. Y por supuesto de ahí vino mucha gente, muchos campesinos, a poblar esto. Y con motivo de la guerra liberal conservadora, toda esa corriente migratoria que vino por la guerra civil de Colombia, que fue la violencia en Colombia, esa es la que atrae toda esa masa humana que viene por el Sumapaz, venida del Tolima, de Cundinamarca y toda llega a poblar toda la región del Ariari. Los conflictos por control territorial en la Orinoquía entre el Ejército Nacional, las AUC y las FARC-EP han generado el desplazamiento de miles de personas provenientes de los departamentos de Guaviare, Arauca, Casanare, Bichada y El Meta. La ciudad de Villavicencio se ha convertido en un punto de encuentro para las víctimas, según Elena Henao, abogada de la Dirección de Atención Integral a Víctimas. En su mayoría, digamos, la respuesta de ellos, porque es una ciudad que está creciendo, que es una ciudad que está cerca a la capital, Bogotá, y porque es una ciudad donde ellos han sentido de una u otra manera una oportunidad. Y el crecimiento al que se refiere Elena no es solo demográficamente, sino también a que la aplicación de la Ley 1448 de 2011 y al acuerdo final firmado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP han abierto nuevos espacios de integración para las víctimas. Para Santiago Patiño, abogado y especialista en derecho constitucional, esta ley posee unas características de vital importancia. Cuando se crea la ley y entra en vigencia, pues realmente digamos que es una muy buena noticia para los 9 millones de víctimas que hay actualmente en el país, en los términos que se querían, que era al fin y al cabo indemnizar a las personas y generar las condiciones para que ellos tuvieran, digamos, unas condiciones de vida mejores a partir de los hechos victimizantes que habían sufrido. Aunque hasta el momento la ley no ha conseguido reparar todas las afectaciones de la guerra, las víctimas continúan luchando para hacerse más visibles, como es el caso de los colectivos teatrales El Tente, Las Corocoras y Las Cayenas, que comparten un mismo origen, el Móvice, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Me ha llegado a la memoria el viaje a Colombia, con el encuentro en Villavicencio, donde tantas personas, mujeres, especialmente madres y esposas, contaban la dolorosa experiencia del asesinato de sus hijos y de sus maridos, y decían, perdono, yo perdono. Estas son las declaraciones que el Papa Francisco dio en marzo del 2021 al medio oficial del Vaticano, después de su histórica visita a Irak, donde hizo una referencia con lo dialogado en su visita a Villavicencio en el año 2017, con las madres víctimas del conflicto. El sumo pontífice en su visita a Colombia dejó un mensaje de reconciliación con aquellos a los que se llaman enemigos, porque aunque no lo mencionó directamente y más allá de una cuestión religiosa, el odio imposibilita pensarse en un país diferente, pero tampoco significa que perdonar sea sinónimo de olvido. Quizás esté más ligado a la memoria y cómo ésta puede redirigirnos al sendero de la paz. En la próxima entrega recorreremos la historia del colectivo teatral
el tente, el impacto psicológico que genera la desaparición forzada de un familiar, la distinción entre los conceptos de performance y catarsis y cómo por medio de esto se puede anunciar la ausencia. La anterior es una investigación periodística del programa Comunicación Social Periodismo de la Universidad Uniminuto de Villavicencio, en alianza con Periódico del Meta. Para más información, encuéntrenos en www.periodicodelmeta.com y en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram como Periódico del Meta.